grabar. Bueno, muchachos, entonces grabemos y prosigamos con la presentación del día de hoy. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando sobre lenguajes de programación y pues en esta sesión vamos a enfatizar un poquito más en uno, que es Java. Entonces, proseguimos con la agenda del día. Pues vamos a empezar con un repaso breve sobre los temas vistos en la última clase, que es pues lenguajes de programación y Java principalmente. También vamos a tocar como una de las características más importantes de Java, que es como Java como lenguaje multiplataforma. Vamos a tener algunas actividades en la plataforma Codecademy y vamos a seguir con la explicación de la sintaxis en Java con condicionales, ya código puro. Y vamos a tener después unos retos prácticos para que ustedes los resuelvan en grupos preferiblemente y una actividad adicional. Entonces, empecemos. Bueno, pues retomando lo que mencionamos un poco la vez pasada acerca del lenguaje de programación. Los lenguajes de programación básicamente nos ayudan a comunicarnos con las computadoras, darle instrucciones, lo que nos ayuden por medio de los programas a lograr cosas que nosotros queramos automatizar, digamos una calculadora o cosas por el estilo. La tabla de la derecha es una tabla que muestra pues, se parte de un indicador que se llama TIOBE, que indica cuáles son los lenguajes más populares en el mundo en este momento, en este caso C, pero vemos que el lenguaje de Java es uno de los que está todavía muy arriba, más como el segundo más top, y empieza mantenido entre los más usados, principalmente por lo que vamos a mencionar en la... ¿Cuántas sesiones llevamos? Llevamos 3 sesiones. Listo, voy a seguir. Ahora bien, Java es uno de los lenguajes más populares principalmente por el hecho de que es multiplataforma. Ustedes cuando escriben un programa en Java, ustedes lo ponen el código, imprimen, hacen lo que quieran hacer y luego eso va a un compilador. El compilador lo que hace es básicamente traducir eso que ustedes han escrito a un lenguaje universal que está en la máquina virtual de Java. Que es la máquina virtual de Java? Es como lo dice el nombre, una máquina virtual que permite que esta máquina virtual se ejecuta en diferentes sistemas operativos como macOS, Windows, Linux, los que usan Linux, y permite que independientemente de en qué sistema operativo ustedes pueden ejecutar exactamente el mismo código sin ningún problema. Entonces puede hacer aplicaciones para Android y para todos los demás sistemas operativos. Entonces es la principal razón por las que Java es uno de los lugares más populares. Camilo, no sé si quieres complementar algo. Básicamente es eso, pues lo que ustedes escriben en Java lo pueden ejecutar en prácticamente lo que sea. Entonces, pues es la gran ventaja de este lenguaje de programación. Bueno, sigamos. Bueno, aquí vamos a meternos un poquito de lleno a Java. Vamos a hacer un curso especializado de Java en la plataforma Codecademy. Este es el enlace. Voy a ver si se los copio y se los mando por el chat. De aquí. Entonces, pues porfa pueden ingresar a este enlace, que los va a llevar a esta paginita. Bueno, creo que los deja aquí primero ustedes. Entonces, si no estoy mal, tienen que registrarse, es gratuito. De hecho, Y no, vamos, creo que no hay necesidad de registrarse. Creo que ustedes ¿no? pueden tomar el curso, ya te confirmo. Ah, sí, Sin dale, necesidad por de registrarse, pero pues es recomendable registrarse para poder que ustedes tengan su progreso ahí. Ajá, y no lo Y pierdan. efectivamente, hay que registrarse. Entonces, registro gratis, ustedes pueden iniciar sesión con Google si lo desean. Ya tienen su registro de lo que ustedes van realizando en la plataforma. Juan Camilo, ¿tienes una pregunta? Ahí aparecía en la lista de los lenguajes uno que se llama JavaScript. No sé si es porque entré tarde a la sesión y ya lo explicaron, pero ¿qué diferencia hay entre Java y JavaScript? ¿O son lo mismo? Pues básicamente son lenguajes completamente diferentes. Aunque tengan parecido un nombre, no son lo mismo. JavaScript está más enfocado a la parte del desarrollo web, en la parte de la lógica de las páginas web. O sea, las páginas web tienen como el diseño, tienen una también de comprar los botones y luego tras de eso se requiere una lógica y esa lógica está generalmente hecha en JavaScript. Ya como tal, Java es un lenguaje diferente que no está tan enfocado en el desarrollo web, aunque se puede usar
para eso, no está directamente enfocado a eso. Y es más como para crear todo tipo de aplicaciones. O sea, tú puedes crear un programa, no sé, que te permita ver un mapa o una aplicación de celular. Eso es la diferencia. Sí, aunque pues cabe recalcar que al ser pues lenguajes de programación parecidos sintácticamente hablando, pues si aprendes Java muy bien, te va a resultar bastante sencillo aprender JavaScript. Entonces, bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? No puedo ver el chat. Ah, ya puedo. Bueno, creo que no, pero sigamos. Bueno, cuando puedan registrarse, van a aparecer aquí como en Aprender Java. Pues aquí le van a aparecer como Start. Entonces, aquí en el Overview vamos a poder, pues preferiblemente le dan ahí y vamos a poder ver como las secciones que vamos a ir trabajando. Entonces, en el día de hoy, como lo tenemos programado, vamos a empezar con el Hello World y la sesión de variables. Entonces, pues básicamente es darle aquí a Start y los va a llevar a la primera fase de esa sesión. Entonces, pues me confirman los que ya estén. Los que ya estén en la página, ¿pueden levantar la mano, por favor? Camilo, recuerda pasarte el primer ejercicio que estás en el último. Uy, sí, qué pena. Listo, perfecto. Aquí sí pueden levantar la mano, ¿cierto? Sí, pueden levantarlo. Alguien ya lo había Listo. levantado. Bueno, Lorena ya está en la página. Los otros chicos nos van avisando, van levantando la mano. Eso lo habíamos dejado también como un trabajo opcional la semana pasada. No sé si de pronto Ujú. alguien lo haya realizado y quiera comentar algo. ¿Qué tal le pareció? Ok, listo. Entonces en ese caso vamos explicando un poquito más de detalle para que quede más claro. Me explicas cuando uno ingresa pues a la página esa, ¿qué es lo que hace? Se registra y ahí qué. Sí, uno se registra y después si te manda a otro lado, vuelves a entrar al mismo enlace y ya te carga directamente el curso de Java. Ahí te lo muestro, Camilo. Sí, mira, cuando ya estés registrado y supongamos que aquí te dejó en el inicio o lo que sea, pues vuelves a cargar este enlace, lo abres y pues te va a llevar literal a este. Entonces, pues le dan aquí en el overview como para ver todas las sesiones y vamos a empezar el día de hoy con el de Hello World. Entonces le dan en Start y pues eso es todo. ¿Listo? Después faltan algunos todavía. Bueno, yo creo que mientras los demás entran, vamos a ir dando como un pequeño contexto acerca de la página. Codecademy no es solamente una página que les permite aprender Java, sino que tiene varios lenguajes que ustedes pueden aprender. Ustedes pueden explorar si quieren que más lenguajes les pueden interesar o cosas así. Son libres de hacerlo. También hay una versión pro que si pues, quieren pagarlo también lo pueden hacer, pero no es tan necesario como para lo que vamos a hacer en este caso. En este caso todo lo que vamos a hacer es gratis y vamos a trabajar solamente la parte de Java. Y también hice en otras páginas, no sé si de pronto alguno conoce a Coursera o también hay una página de Harvard, Harvard Edge, no sé mal creo que se llama, que también tiene cursos acerca de lenguajes si de pronto les interesa, y si no también está YouTube, que YouTube hay muchas personas que suben diferentes cursos y puede ser de su interés, pues si lo quieren explorar. Yo creo que ya podemos Bueno, empezar. empecemos. Entonces, pues esta es la interfaz estándar de Codecademy. Aquí, pues este es el módulo para aprender Java, la introducción a Java. En la parte derecha van a encontrar como tal, no sé, enunciados o información para ir resolviendo los problemas. Y pues en este caso vamos a tener una introduccióncita Java muy rápida. Pues nos definen como qué es Java y cuáles son las características esenciales de Java, que es como lo que explicaba pues Juana ahorita, que es muy apetecido por ser multiplataforma. También pues tenemos
un poco de historia, cuándo fue creada, por quién fue creada. Si estaba escribiendo por el celular. Y bueno, para ya empezar a programar, abajo van a encontrar como las instrucciones de lo que les va a ir pidiendo. Entonces, pues, por ejemplo, aquí pues vemos un programita que este ya es una plantilla por defecto que trae y simplemente aquí tenemos que darle en run y pues ver qué pasa. Entonces aquí nos imprimió, bueno, y este es el bloque para hacer código y esta va a ser el bloque de la consola. Por aquí pues nos va a salir los resultados de nuestros programas. Entonces pues si quieren analicemos un poquito esta plantilla que nos dejó pues la semana pasada explicamos un poquito como las cosas elementales que debe tener un programa de Java para funcionar, el cual es una clase. En nuestro caso lo habíamos puesto como public class main, pero pues esa clase puede tener el nombre que quieran. Lo importante es que en el nombre del archivo, aquí podemos ver el nombre del archivo, coincide exactamente con el nombre de la clase. Bueno, y la clase tiene que iniciar en mayúsculas. Entonces, pues eso es como por convención, una buena práctica de programación. Entonces, cuando la clase es creada, con el corchete abre y con corchete cierra, los corchetes indican como dónde inicia alguna cosa y dónde termina. Entonces, pues este es el final de la clase en la línea 5. Para que el programa pueda funcionar o pues pueda interactuar o ejecutarse, debe tener un método main. Este método pues es estándar, no tiene variaciones, entonces es como public, static, void main y esto entre los paréntesis. Aquí inicia y aquí cierra. Y en todo este cuerpo del método vamos a poder hacer todas nuestras operaciones, impresiones y lo que sea. Entonces pues eso básicamente es para que lo elemental de un programa funcional de Java. Entonces, como vimos aquí, pues inicia la ejecución. En la tercera línea encuentra una instrucción que le dice que imprima por pantalla la palabra Hello World. Recuerden que las palabras o los textos van entre comillas dobles. Entonces, pues aquí podemos ver una y aquí podemos ver otra. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o una inquietud respecto a estos elementos de Java? El punto y coma para que se utiliza. Bueno. El punto y coma es bastante importante porque nos dice, es como una especie de cerradura donde vos le indicas a Java que ahí termina una instrucción. Entonces miren que por aquí, por ejemplo, esta línea, recuerden que cada línea es una instrucción, ¿no? Entonces esta instrucción termina aquí. Y por ejemplo, si yo quiero crear, no sé, una variable de tipo entero que sea igual a 0, pues aquí todavía como tal Java no entiende que esa es una instrucción hasta que la cerramos. Entonces, pues el punto y coma es muy importante y pues seguramente ya han visto muchos memes que por un punto y coma falló todo. Entonces, es eso. ¿Alguna otra duda? El lado izquierdo que tiene pues como esas instrucciones, ¿hay que darle en algún lado o solamente es bajar? Porque es que veo como que diferente el suyo. Solamente es bajar, mira. Pues aquí te van a dar el contexto del tema que estén viendo, no sé, digamos variables, strings o bueno, texto, lo que sea. Y abajito pues vas a encontrar como una sección de instrucciones, las cuales pues te van a decir qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Entonces pues aquí simplemente nos dicen que ejecutemos este programa y si lo ejecutamos, entonces él se ejecuta y aquí esta instrucción se chulea. Entonces pueden haber muchas instrucciones y ustedes van a ir chuleando como cada una y cuando chuleen todas, pues ya esta cosita de aquí, el next, se les va a habilitar. Entonces, pues aquí, por ejemplo, ya vemos que todas las instrucciones están chuleadas y podemos darle next. Bueno, y también aquí como hay como algunas ayudas, cuando estén muy perdidos, muy perdidos y no sepan cómo proseguir, pues aquí hay como algunos truquitos o pistas. Entonces, también va de eso. Bueno, vamos a seguir. Bueno, Juan, dale. Listo. Pues nuevamente ahí tenemos nuestra clase. En este caso le cambiaron el nombre y ya no es Hello
Word, sino Hello You. Y tiene una impresión diferente. Si quieres, baja por favor las instrucciones. Entonces, bueno, un poco encontré sobre el método. Si miramos, voy a empezar a rayar. Miramos esto aquí, eso tiene como varios coloritos aquí. Estos 3 y esto que está acá adentro. Esto lo vamos a explicar un poco más a fondo, sino que solamente lo voy a mencionar como una manera general. Esto primero de acá, este pool nos indica quiénes tienen acceso a este método o a esta función en este caso. Y pull nos indicaría que todos lo tienen. Privado sería que solamente esa clase que se llama Hello You lo tiene y así. Estático, de pronto un poco más confuso y se refiere básicamente cuando no hay un objeto, eso no se preocupen por ahora. El punto es que para que ese método se ejecute bien, tiene que estar ahí. Esto significa que cuando ese trozo de código que está aquí termine, no va a devolver ningún valor ni nada, sino que simplemente va a hacer lo que hace allá adentro y ya termina. Y este main aquí es el nombre del método, o como lo llamamos las sesiones anteriores, función. Por convenio, esos nombres siempre empiezan con minúscula y cada palabra que ustedes añadan de manera adicional va a empezar con minúscula. Y eso que está aquí son parámetros o argumentos que en este caso van a permitir que el programa reciba ciertas condiciones o funciones ya de parte del sistema operativo, pero eso generalmente no se usa, así que no se preocupen por eso. Y como ya lo mencionamos, está la impresión, esa parte system indica una clase, así como Hello You, que tiene diferentes utilidades que nosotros vamos a usar, en este caso la de la impresión. Este out significa salida, que se refiere a la parte de la consola, que es esa parte de aquí. Println es printline, que permite imprimir una línea. Se imprime, por ejemplo, hola. Y luego pone un cursor aquí abajo. Entonces lo siguiente que hagan en el código que imprima algo por la consola va a aparecer aquí. Y este aquí nuevamente lo del mensaje. Ahora si vemos acá la instrucción, nos piden que además de la instrucción que tenemos acá de hello ACMAS, nos dicen que añadamos una nueva instrucción que imprima hello somname. Y somname sería pues su nombre. Entonces Camilo, ¿me puedes ayudar con eso? Bueno, entonces pues podemos simplemente copiar y pegar para ser más prácticos. Es lo mismo, system.out.println para imprimir una línea. Y pues aquí vamos a poner nuestro nombre, por ejemplo, pues en mi caso, Camilo. Pues ya. Entonces, pues aquí alcanzamos a ver como las dos instrucciones. La línea 4 se ejecuta, imprime hello ACMA, y luego la línea 5 se ejecuta y imprime hello Camilo. Entonces, pues, podemos proseguir. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, claro. sigamos. Bueno, entonces, pues aquí explican un poquito sobre como tal la sintaxis de impresión. Lo que nos explicaba Juan, system es una clase, out es pues una abreviación para el output, que es como la salida, y el println pues una abreviación, println es la abreviación del println. Entonces para usar esta función le pedimos a system que vamos a decirle que por system va a votar como una salida y pues lo haga mediante el println. Entonces pues básicamente es system out print. Bueno, aquí tenemos una variación, entonces vamos a ver esto. Hay varias formas de imprimir en Java, ¿no? Como Juan lo explicaba ahora con el println, ustedes por ejemplo imprimen one, entonces como rayo aquí anotar. Ustedes imprimen one, entonces digamos que aquí va una O, N y una me disculpan, yo no soy un gran, no sé. Entonces, cuando ustedes imprimen esto con println, aquí va a dar un salto de línea y va a bajar hasta acá. Eso es con println. Luego, veamos qué pasa con el print solo.
el print solo lo que va a pasar es que van a poner la palabra que van a imprimir y en vez de saltar a la línea Hago, de abajo, hago una pregunta. sí, dale. ¿Cómo hacemos para saltar de línea, pero concatenando? Pues no con el, sino que no recuerdo muy bien, creo que es como un slash y una R o un slash y una N, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues ya te lo vamos a decir. Entonces, como venía diciendo, con el print solito no te va a saltar de línea. Entonces, vos puedes imprimir, por ejemplo, aquí, imprime tree y va a quedar el cursor va a seguir quedando aquí. Y luego le decís que imprima tú y va a imprimir pues tú delante de tree. Entonces, pues vamos a ver. Y ya explico lo que el compañero dijo. Entonces, pues aquí vemos. Bueno, déjame borrar esto. Ya. Entonces, pues aquí como vemos, primero imprime tree. Ah, bueno, imprime este texto de aquí. Y pues como es un print line, da un salto de línea. Bien, entonces luego imprime normal, sin salto de línea, 3, luego 2 y luego 1. O sea, pues todo lo va a imprimir en una sola línea sin hacer saltos. Y luego imprime print line para decirle que haga un salto. Entonces, pues vemos, esto se podía mover. Entonces, pues vemos que aquí pues hace un salto de línea e imprime este texto. Y lo que el compañero preguntaba es una especie de, como por así decirlo, herramienta para ustedes como en una sola instrucción ingresar un salto de línea que esté en medio del texto. Entonces, eso se hace con /R, creo. Juan me confirma, eso, N. Entonces, si nosotros imprimimos esto, pues vamos a ver que donde nosotros pongamos este carácter especial, nos va a generar un salto de línea. O sea, pues es básicamente un enter. Entonces, con eso respondo a tu pregunta, compañero. ¿Quién fue el que habló? Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Marlon. Marlon. Bueno, Marlon, entonces, pues básicamente eso. Hay muchos más caracteres especiales para cadenas. Estos ya son caracteres especiales y pueden buscarlo en Google y va a aparecer una lista bastante grande, que tabulados, que pues espaciados y cosas así. Mucho formato de texto. Entonces, prosigamos. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto sobre estas dos formas de imprimir? ¿Nadie? Bueno, supongo que no. Prosigamos. Bueno, Juan, dale. Espérate. Listo, no sé si estoy. A ver. Bueno, pues esa sección lo que nos permite, lo que nos explica básicamente son los comentarios. Y los comentarios básicamente nos permiten a nosotros poner información acerca de lo que estamos haciendo o poner cualquier cosa, decir como que aquí imprime algo. Digamos aquí, aquí está la fecha de nacimiento, por ejemplo. Y básicamente nos ayudan a tener un poco más de control. Pues no control, sino a mí como nos ayudan a identificar qué estamos haciendo y qué pasó ahí. A ver, vamos a hacer una cosa. Es como comentarios, ¿no? Sí, poner comentarios básicamente sobre lo que estamos haciendo. Los comentarios pueden ser tanto de una sola línea como de varias líneas. El primer comentario que vemos aquí, voy a rayar aquí, es un comentario de una sola línea que se hace con doble slash y lo que quieran escribir. Aunque ahí se ve como si fuera de dos, realmente es una sola, sino que como está apachurrado un poquito el espacio del código, se ve como si fueran dos, pero es una sola. Qué Si quieres, pena te interrumpo. Marlon, dale. O de pronto también puede ser, por ejemplo, cuando usted está pues, haciendo códigos y quiere probar qué pasa sin ese código o algo y pues lo comenta. Exacto. No. Esa es una de las utilidades que se puede hacer. Simplemente pone un comentario de varias líneas para básicamente ignorar completamente ese código y ver qué es lo que pasa. Sirve mucho para hacer algo que se llama debug. Y debuggear, básicamente, como se sabe llamar, básicamente
buscar errores que hay en el código y corregirlos. Y una de las herramientas más útiles son los comentarios, principalmente para ignorar una parte del código. Y también esos comandos de imprimir nos ayudan a saber como que, bueno, si entró a un condicional, si salió de un ciclo, si entró a un ciclo. Nos permiten hacer un rastro de qué es lo que está pasando con el programa. Como ya mencioné, ese comentario de aquí, es de varias líneas, pone con un slash y un asterisco. Ustedes ponen lo que quieran en las líneas y después ya lo cierran con un asterisco y otro slash. Baja un poquito. En el código. Otro tipo de comentarios son los comentarios de Javadoc, que empiezan así con un slash y dos asteriscos. Y se cierran con el asterisco slash abajo. Ese comentario es un comentario especial que va a una parte de la documentación del código. Nosotros no vamos a detallar esto tan a fondo porque no es tan importante para lo que queremos hacer. Pero básicamente aquí ponemos, no sé, la información acerca de un método o una clase. Una información como qué es lo que hace o algo que queramos dejarle a otra persona que esté mirando nuestro código. Y eso se va a generar en un archivo aparte que básicamente nos va a mostrar qué es lo que quiere hacer con esta clase. Y yo creo que con eso terminamos la parte de comentarios. Entonces, Camilo, te dejo con lo que sigue. Bueno, muchachos, vamos a ver qué sigue. Si me carga algún día. Bueno, ahora vamos aquí un poquito de esto. Entonces, pues... bueno, aquí nos hablaban sobre los punticomas y pues los espacios. Entonces, pues básicamente, como les venía diciendo, los punticomas los usamos como para indicarle a Java que ya terminó la instrucción. Igual si no lo ponemos, seguramente no va a funcionar, ni va a compilar, ni va a ejecutar nada. Entonces, siempre cuando ustedes terminen de hacer la instrucción, no se les olvide poner el punticoma. Y pues el espaciado, cuando ya empieza a leer el programa y ejecutarlo pues de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces ejecuta el 4, luego ejecuta el 5, luego el 6, luego el 7 y luego el 8, pero pues como el 8 no tiene nada, entonces se lo salta, el 9 tampoco tiene nada, se lo salta, hasta el 11 que tiene algo y pues eso sí lo ejecuta. Entonces pues todos los espacios en blanco son ignorados por Java. Es muy parecido a lo que pasa con los comentarios. Entonces, todos los comentarios son ignorados por Java, al igual que los espacios en blanco en la ejecución. Y pues, punto y coma importantísimo. Si Claro. quiero mostrarle qué es lo que pasa sin el punto y coma. Sí. Para que estén pendientes. Entonces, ejemplo, aquí pues estamos diciendo que imprime a programming is fun. Entonces, pues vamos a ver si lo imprime así. Pues así está bien escrito, entonces se supone que lo imprimiría, ¿no? Entonces vamos a hacer el experimento de quitárselo y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí vemos un error. Entonces, pues, esto es lo que pasa cuando ustedes tienen la sintaxis de su código mal, o les falta algo, les sobra algo, entonces ya cuando empieza a leer el archivo puede detectar eso. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos un error en la línea 8. Los errores de Java son muy útiles porque pues les dicen exactamente en qué línea está el error. Por ejemplo, pues aquí vemos que efectivamente en la línea 8 no, está esperando que aparezca un punto y coma y pues no apareció. Entonces, pues así lo reparamos, volvemos a ejecutar y pues ya está bien. Bueno, prosigamos. Juan. Bueno, aquí nuevamente va lo que mencionamos anteriormente, los errores. Si quitamos un punto y coma ya nos va a indicar dónde está el error. Esto generalmente lo hace, pero hay casos en que a veces porque son muchos errores acumulados no te muestra claramente dónde está el error principal. Entonces pues, puede ser un poco más complicado de buscar dónde está. Entonces ahí es donde viene el juego lo que les mencioné antes de debuguear. Bueno, lo que nos quiero mencionar en esta sección es la parte de compilación. Entonces lo que como les mencionaba, listo. Sí, la clase como lo dice Marlon, va a estar subida en el canal de YouTube hasta donde alcancemos a hacer en la clase de hoy. Espérate, rollo.
Entonces baja un poquito para que se vea la imagen de la izquierda, por favor. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, su programa es este de aquí. Entonces, su programa es todo ese texto de aquí. Y el compilador lo que hace es traducirlo en un archivo .class. Esto pasa acá. Esto pasa aquí. Y ese archivo .class está en un lenguaje que la máquina virtual de Java lo entiende. Después, esta máquina virtual, dependiendo de en qué sistema operativo se encuentre, lo va a traducir a código binario ya para que el computador lo ejecute y les muestre lo que quieran hacer. Entonces, básicamente lo que nos van a enseñar aquí es a compilar programas con Java. Entonces, si quiere bajar las instrucciones, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para compilar un programa en Java es escribir JavaC, que JavaC se refiere al lenguaje Java y C a compilador. Y le vamos a poner el nombre del archivo, que en este caso es compiling.java. Listo. Dale Enter. Y si escribes ls, pues vas a ver dos cosas. Uno, el archivo .java, que es el archivo que tiene tu código. Y dos, el archivo que genera el compilador, el compilador, que es el .class, que es el que va a ser usado por la máquina virtual para ejecutar el programa. ls básicamente es un comando que nos muestra los archivos que hay en la carpeta que estamos parados actualmente, ya que eso básicamente está corriendo como también como una máquina, pero hagan de cuenta que es un computador y les pasa lo mismo. Entonces, cuando ejecutan ese código, va a generar un archivo .class en la misma carpeta que tiene su código en .java. Creo que eso sería todo. Y para ejecutarlo, lo que hacen es escribir Java y el nombre del archivo .class, pero sin el .class. El nombre tal cual aparece ahí. Y cuando lo ejecutan, ya les aparece lo que tienen en el código. Y eso sería todo en cuanto a la compilación. ¿Alguien tiene preguntas respecto a esto o quisiera aclarar algo? Ok, entonces creo que no hay duda. Entonces sigamos a la siguiente sección. Bueno, prosigamos. Bueno, este es como más de lo que vimos anteriormente. Es como compilación, creando ejecutables, archivos de Java que se puedan ejecutar. Pues aquí tenemos como este código que lo que hace, si lo analizamos un poquito, es después imprimir algunas líneas de texto. Entonces, pues si vamos a las instrucciones, bueno, como Juan ya lo había explicado, pues tenemos el ES para saber qué archivos tenemos en ese momento. Bueno, aquí pues ya lo habíamos compilado, pero entonces solo aparecería, si aparece compiling.java, significa que aún no está compilado, o sea que aún no se puede ejecutar. Entonces, pues para ejecutarlo, lo compilamos con el comando que vimos ahora, lo va a volver a compilar. Entonces, creo que puedo hacer... Ya sé y compilo. Y pues ya, pues ls y este ya sería como mi nuevo archivo compilado. Y pues luego nos dice que, pues que lo verifiquemos con ls, pues para saber si sí se compiló o no. Entonces pues vemos que sí se compiló. Entonces, ¿alguna duda con el manejo de la consola? Igual no se preocupen mucho por esto porque pues como lo nombramos la vez pasada, vamos a estar trabajando en un compilador online. Entonces pues nada de esto pues por lo pronto es importante. En algún momento sí de pronto vamos a empezar a trabajar en nuestros propios compiladores como con un IDE, por ejemplo como con uno de estos. Entonces de pronto ahí sí pues vamos a explicarle más cositas sobre la consola. Es una herramienta muy importante. ¿Alguna duda? No, bueno, prosigamos. Juan. Eso ya, esta última sección es básicamente como un resumen de lo que hemos hecho. Entonces recordemos que todos los programas tienen que tener un método main. Si no tenemos este método main, el programa no se va a ejecutar. Porque básicamente es el método que se llama siempre que un programa en Java se ejecuta. Entonces todas las instrucciones que pongamos van a ser principalmente aquí. También tienen que tener una clase, en este caso se llama la clase review. Si quieres probar, puedes ahorita borrar todo el código, la clase review y nuestras instrucciones.
Entonces, si quieres, borra toda la clase para hacerlo todo desde cero. Entonces, como lo mencioné, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra clase. Si quieres, pon las instrucciones para podamos ver qué es lo que nos pide que hagamos. Listo, entonces primero nos dice que definamos una clase pública, le ponemos public class, y como lo vimos ahorita, que se llame review. Entonces escribimos review. Y agregamos los corchetes para cerrar la clase y para el compilador sepa que lo que vamos a poner aquí adentro es parte de esta clase de review. Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien me quiere decir qué es lo que sigue aquí? Bueno, entonces lo que sigue es como lo mencionamos, el método main, que es lo primero que se ejecuta cuando nosotros ejecutamos nuestro programa en Java. Entonces tenemos que crear ese método. Entonces ponemos public static void main, que son lo que se pone por defecto para ejecutar el programa. Otra cosa que nos olvidó aclarar es que esos corchetes van únicamente en métodos y en clases. Entonces, para que lo sepan. Y cuando nosotros ponemos corchetes, generalmente no se ponen punto y coma después. Hay unos casos particulares en que sí se ponen, pero técnicamente no se los ponen sobre esos corchetes, sino que son casos especiales que probablemente no los vayamos a ver en las sesiones, entonces no se preocupen por eso. Ya lo último que nos pide es imprimir que este es mi primer programa en Java desde Scratch, básicamente desde la nada. Entonces ponemos la instrucción de imprimir. Entonces, como lo mencionamos antes, para imprimir tenemos que usar la clase system, que tiene unas utilidades que podemos usar. Out para expresar que es la salida aquí por consola. Y println, que es println, que es para imprimir. Ponemos el texto entre comillas dobles. Si no ponemos comillas dobles, Java no va a saber que eso es un texto. Entonces ponemos nuestro texto. Y siempre es importante poner al final el punto y coma. Entonces ya con eso tendríamos nuestro primer programita hecho desde cero. Listo, ahí terminaríamos esa primera parte, que es una parte de contexto en Java, un poco más detenidamente. Y ya podemos seguir entonces con la parte de variables. Bueno chicos, entonces pues ya es el nivel 8 es el último de la primera sesión, entonces como Juan nos dijo. Bueno, cuando ustedes salten de sesión, bueno, de lección aquí en Codecademy le va a aparecer algo parecido a esto. Entonces pues ustedes le dan aquí. Esto es como publicidad para que ustedes se suscriban a la versión Pro, pero pues por ahora no es necesario. De acuerdo, Entonces, te pues, devolverte al primero. sí, de nuevo. Perfecto. Bueno, entonces, pues, esta es como la introducción de las variables en Java. Y pues vamos a tener algunas instrucciones y conceptos importantes. Algunos tipos de datos que se pueden almacenar en Java, por ejemplo, un int que representa un entero, un double que representa como a un decimal, número, por ejemplo, 1,5, 27,3 o algo así. Un booleano que representa un valor de verdad, pues que sea que si es cierto o que es falso, pues en inglés es true o false. Y pues seguimos bajando, pues aquí tenemos como algunos ejemplos. Como ya lo habíamos dicho acá arriba, pues tenemos un entero que me representa la edad. ¿Por qué la edad es un entero y no sé, algún decimal? Porque pues nosotros siempre decimos que la edad es como el número de años que hemos vivido, ¿no? Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, nosotros no vamos a decir, no, yo tengo 20,7 años. Entonces, por eso pues siempre va a ser un entero. Pues tenemos un double que es como el salario
Entonces, ¿por qué un salario es un entero? Pues porque a nosotros nos pueden pagar, digamos, la hora a 5.500 pesos, coma 5, no sé, eso sería centavos o algo así. Entonces, un boolean que si pues que va a tener como un valor de verdad, y pues aquí pues el nombre de la variable nos dice que si está empleado o no. Entonces, yo puedo estar siendo empleado en algún trabajo o puedo estar desempleado. Si estoy empleado, pues este boolean va a tomar un valor verdadero, y si estoy desempleado, pues va a tomar un valor falso. Y pues así pueden representar como valores de la vida real en variables. Entonces, por ejemplo, aquí pues inician o le asignan a age el valor de 85, o sea que hay una edad de 85 entero. Aquí pues tenemos un entero que year, bueno, como cuando se fundó Codecademy, entonces pues 2011. Y pues aquí están las instrucciones. En el archivo creator.java, que es este donde estamos parados, definimos algunas variables dentro del método main e imprimimos por el método printLine la variable name. Entonces, pues aquí como vemos, primero pues asignamos la variable name. Bueno, empecemos como con esto de los tipos. Entonces tenemos, como ya les dije, tenemos varios tipos de variables en Java, ¿no? Esas son unas de las principales, las cuales vamos a llamar de ahora en adelante pues variables primitivas, pues porque no son muy complejas y almacenan valores sencillos. Entonces, luego tenemos unas variables un poquito más avanzadas que son, por ejemplo, las string. ¿Qué es un string? Pues un string es una cadena, pues su traducción es como cadena, ¿de qué? Cadena de letras. Entonces, pues nosotros en vez de tener como muchas letras, que para ustedes imprimir una letra en Java tienen que escribir como char, que significa como carácter o una abreviación de carácter, que va a ser como 1000 letras. Y aquí lo único que pueden contener es un simple carácter, digamos una, y va a ir entre comillas simples. Pero si ustedes no necesitan una letra, sino toda una palabra completa o un texto, entonces ustedes deben utilizar una cadena de caracteres, o sea, un string. Este string pues es como una especie de cadena donde ustedes van a meter muchos caracteres, y pues si lo vemos bien, pues un texto es un conjunto de muchos caracteres. Y los espacios pues también son caracteres. Entonces aquí a la variable name le asignamos pues James Gosling, y luego nos pide que la imprimamos por el método printLine. Entonces cogemos el método para imprimir por pantalla o por consola y le pasamos por parámetro, o sea, pues dentro de los corcheticos le pasamos la variable que que queremos imprimir. Entonces, ¿alguien quiere decirme qué va a imprimir aquí? Lo que dice ahí en la variable, ¿no? James Ajá, Gosling. exacto. Entonces, pues si nosotros le damos run, se imprime, bueno, teníamos otra instrucción, pero primero se imprime esta, James Gosling. Luego hay otra instrucción que dice que imprima el año creado. Entonces, pues sabemos que en la línea 5 se definió a esta variable con 1995, y pues también se imprime en una línea, en la línea de abajo por el print line. Si por ejemplo aquí tuviéramos un print solo, entonces aquí se supone que se imprimiría adelante sin hacer ese salto de línea. Y pues aquí deberíamos agregar un espaciecito como para que se vea. Entonces, pues eso lo vamos a hacer más adelante cuando veamos manejo de cadenas. ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta ahora? Todo claro. Re bien. Entonces prosigamos. Juan. El primer tipo de variable, como mencionamos, son los enteros. Los enteros son básicamente números como 1, 2, 20, 100, menos 50, 0. Todo ese tipo de números. En Java hay diferentes maneras de representar los enteros, pero la que más se usa es la que le mencionamos, que es int. Así. Y ese tipo de variable int tiene un límite. Lo pones ahí más abajo. Puedes bajar un poquito el texto, por favor. Que es entre este número negativo hasta este número negativo. Solamente podemos usar este tipo de variables si tenemos números entre esos dos valores.
Si ya, por ejemplo, tenemos otro número que sea mucho más grande que eso o mucho más pequeño que ese otro, usamos un número que se llama long. Lo puedo escribir bien por aquí. Que ya tiene una capacidad mucho mayor que la del entero. Sin embargo, este long nos va a ocupar mucho más espacio que el entero. Entonces tenemos que mirar qué es lo que nos sirve más. Por eso generalmente no se usa siempre entero, long, perdón, aunque tenga un mayor rango. No que eso es entero porque tiene como una especie de balance entre el espacio que se usa y el número de valores que nos permite usar. Que este límite está más que bien para la mayoría de aplicaciones que se usan. Entonces, si analizamos el programa, tenemos nuestro método main, nuestra clase contar con comentarios y nos va mostrando el número de comentarios. Y en la instrucción nos piden que contemos nosotros mismos cuántos comentarios hay y asignemos ese número a una variable. Entonces, como vemos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 comentarios. Entonces le asignamos a la variable numComments, que está en inglés, que sería number of comments, una manera reducida, el número 6, y lo declaramos como tipo de int. Siempre cuando nosotros queremos declarar una variable, es decir, básicamente poner el nombre, tenemos que definir qué tipo es. Hay una excepción a esto, y es que en la versión de Java 11 en adelante, si ustedes no quieren poner, digamos que sea una variable de tipo entero, se puede poner simplemente var. E igual les vale. Eso es muy parecido a lo que hace en JavaScript. Pero generalmente eso no se hace y digamos que no se considera una práctica tan buena porque realmente no tiene certeza de a qué variable se la va a convertir. Entonces, pero siempre es mejor especificar qué tipo de variable es. Y también, si se puede, darle un valor de una vez. También se puede nombrar la variable y después asignar un valor después. Así que lo puedes mostrar. Puedes quitar el 6, el igual, le pones el punto y coma aquí. Y ahí declaramos la variable y después le damos el valor. Eso también se puede hacer. Aunque generalmente cuando ya sabemos qué número le queremos dar a una variable, simplemente se le da el nombre y ahí mismo se le asigna el número 6. Luego lo que nos piden es que imprimamos esa variable. Entonces ponemos el nombre de la variable aquí. Y eso nos va a imprimir el valor que está almacenado en esta variable. Y eso sería lo que esa sesión nos comenta. Y ahorra todo y dale a ejecutar. Y nos imprime el 6. Y eso es. Entonces, Camilo, te dejo con la siguiente. Bueno, pues ya vimos el tipo de datos entero, que nos sirve como para representar números enteros, literal. Entonces, pues prosigamos con los double. Pues un double es un valor o un tipo de dato que nos ayuda a guardar en el sistema números con parte decimal. Entonces, bueno, aquí tenemos uno, por ejemplo, 81,7, digamos 2,5, 9,8 o así. Entonces, pues sabemos que esos no son números enteros, ¿no? Son como números racionales. Entonces, con parte decimal. Entonces, ¿cómo pues creamos este tipo de números? Pues primero le tenemos que decir que la variable va a ser de tipo double, ¿cierto? Luego el nombre obligatorio. Bueno, y pues empecemos como hablando de las buenas prácticas. Entonces, cuando ustedes asignen nombres a variables, la primera letra, por lo general, es buena práctica que sea minúscula. Entonces, pues por aquí, por ejemplo, por eso aquí no tenemos como una mayúscula, sino una minúscula. Entonces, eso es una. Y para cuando ustedes necesiten en una misma variable como que represente varias palabras, la siguiente letra la primera letra de la siguiente palabra que quieren como meter ahí, pues va mayúscula para hacer como esa diferenciación. Es como notación de camello, creo, si no estoy mal. Entonces, pues, bueno, y después pues asignan con un punto, esto es importante, aquí pues no se valen las comas, aquí tiene que ser con un punto la parte decimal, entonces 87 de la parte entera, punto 7 de la parte decimal. Y pues aquí si vemos las instrucciones. Bueno, y esto como Juan también lo decía con los int, hay un rango donde ustedes pues y le indican como cuántos números o dígitos pueden guardar. Entonces en este caso pues
Estos son como los rangos que pueden almacenar en una variable de tipo double. La verdad es que son bastante grandes. Aproximadamente 17 seguidos de 307 ceros. Bueno, eso es bastante. Y pues prosigamos. Entonces aquí, pues aquí tenemos que imprimir esto y pasarle el valor de la variable que está en Android Share al método printLine para que se muestre por consola. Entonces, pues sí, ya. ¿Todo claro? ¿Alguna duda con los double? Todo claro. Re bien. Prosigamos. Los boolean. Bueno, Juan, dale. Esto ya, esos tipos de datos, básicamente, como lo mencionó Camilo hace unos momentos, es una variable que nos va a almacenar un valor de verdad, que básicamente o verdadero o falso. Pues a nivel de memoria como tal, a nivel de hardware, esto se almacena con un bit, que simplemente vale 0 si es falso y vale verdadero, y vale 1 si es verdadero. Eso en cuanto a los booleanos. Entonces, vamos aquí, cuando queremos especificar, simplemente ponemos nombre booleano y le damos el nombre. En este caso nos piden que le asignemos un valor a esta variable que se llama inscanHoldDecimals y le damos el valor de false precisamente porque las instrucciones nos dicen que le asignamos el valor de verdad de acuerdo a si los enteros pueden almacenar o no decimales. Como sabemos, los enteros no almacenan decimales porque por ejemplo son enteros y representan números sin punto decimal. Entonces le asignamos false y luego lo imprimimos por consola. Y para imprimirlo nuevamente simplemente ya usamos la instrucción que ya conocemos y le pasamos el nombre a la variable y con eso lo imprimiría. Y se imprime aquí false. En vez del false se puede poner un 0, así como 0 y 1 verdadero o falso. No seguro, pero Camilo, pruébalo. La verdad nunca lo he intentado. No, me parece no. Entonces simplemente No, pueden poner falso o verdadero. un 0 aquí pues representa un número aún. Todavía no estamos en esa parte tan abstracta. Entonces podemos poner true, podemos poner false. Esas son las únicas dos, como tal, dos contenidos que puede almacenar una variable boolean, false o true. No puedes como meter más cosas, letras, nada, ni siquiera el cero. Entonces, true. Sí, no quería contar la pregunta anterior porque le mencioné lo de los bits. Solo que es más por debajo y como tal, dentro del código no lo podemos poner así. Entonces sería la aclaración. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Listo, Dani. Vale. Entonces, sigamos. Bueno, estos son los char, una abreviación como para carácter en inglés. Entonces, como ya se los había comentado hace un ratico, en una variable char solo podemos almacenar un carácter. Y pues, ¿qué es un carácter? Un carácter puede ser una letra. Pues aquí, por ejemplo, tenemos una variable de tipo char llamada pues expected grade. Entonces, puede ser una B, un punto, puede ser un espacio, puede ser, no sé, un porcentaje, lo que sea, pero que solo sea un carácter, porque si nosotros ponemos, por ejemplo, más de un carácter, digamos HA, y lo ejecutamos, pues nos va a decir que pues HA corresponde a un string, ¿no? Porque como ya sabemos, es una cadena de caracteres. Y pues se supone que un char solo puede almacenar un carácter solito a la vez. Entonces, H. Y pues aquí pues tenemos algunos ejemplos, como A mayúscula, P minúscula, el signo de exclamación. Y aquí pues nos dan como las instrucciones, que básicamente es lo mismo, es agregar una letra, solo una letra, puede ser A, B, C, D o F, mayúscula o minúscula, y luego imprimirla por consola. Entonces, imprimimos y pues ya está. Entonces, ¿alguna duda? Perdón. Bueno, dale, Juan. Otra cosa que se puede hacer con los caracteres es que tú le puedes asignar un número, pero eso se puede hacer porque en ese caso hay un rango de números que te representan un carácter. Entonces, si por ejemplo pones, no sé, 30, si quieres poner 30 ahí,
te va a relacionar el carácter que está relacionado con el número 30. Que eso se basa como en una lista de caracteres. Ok, no, la verdad no sé por qué no lo imprime. No lo imprimen. Pero se supone que debería imprimir un carácter que está relacionado Ajá. con el número Seguramente es 30. por la consola que maneja Codecademy, pero eso en cualquier otro programa funciona y eso se Quiere llama buscar código código ASCII. ASCII. Ajá. Entonces, pues básicamente todas las palabras y letras que ustedes ven en el computador, pues tienen un código. Y pues por debajo del computador, como pues no entiende de alfabetos ni nada de eso, solo pues números, pues los maneja por numeritos. Por ejemplo, la A mayúscula es 65, la A minúscula es, pues por aquí debe estar, 67, la A con tilde y así. Si quieres probar con 65, que llega un montón de letra. 65. De ¿Dónde pronto está? lo que imprimió de pronto un vacío o algo así. Sí, probablemente 65. Run. Sí, ahí está. Y voilà. Entonces eso de pronto puede ser muy útil, sobre todo cuando queremos imprimir varias letras. Nosotros simplemente miramos la tabla y miramos de qué letra queremos imprimir y simplemente le damos el rango para que imprima. Exacto, o algún símbolo, de pronto un símbolo extraño que quizá ustedes no pueden escribir con su teclado. Entonces, pues aquí están literal todos los posibles símbolos Si quieres puedes mandar ese enlace por el chat de por pronto el para... chat. Se los, ya Listo. sí, ya se los mando. Entonces, chat y... Listo. Ah, bueno, tenemos una pregunta de Sabina Ibáñez. Qué pena, hace algún tiempito la preguntó. Que si podemos programar en español e inglés. Entonces, pues, la verdad es que en este mundo de la programación casi todo es en inglés, pero realmente ustedes pueden poner, por ejemplo, el nombre de sus variables y les pueden poner, por ejemplo, esto es un char, pues mi carácter o mi letra en español, no pasa nada, no les va a generar ningún error en la consola ni nada, sino que pues como por buenas prácticas y por hacer como un estándar para que todos como que manejen la misma forma de programar, pues todo se pone en inglés. Entonces, por eso ponemos, por ejemplo, MyChart. Sin la T, Entonces, eso. entonces, pues igual va a seguir funcionando. Uy, ¿qué pasa? Ah, bueno, es porque aquí ya cambió el nombre de la variable y pues tiene que actualizarse. Y eso lo mismo aplica para los nombres de las funciones o métodos, también para las clases, Ujú. finalmente para todo lo que se le puede dar un nombre. Entonces pueden, técnicamente son libres de ponerlo en el idioma que quieran, pero lo recomendable es hacerlo en inglés. Sí, Si igual. alguno no sabe inglés de pronto apenas está aprendiendo, pues no pasa nada, puede hacerlo en español. Digo, y es igualmente válido. Pero lo Sí, recomendable a exacto. largo plazo, a medida que avanza por la carrera, es tratar de hacer todo en inglés. Bueno, ¿alguien tiene preguntas respecto a los chart o al código AXI? Una pregunta. ¿Para qué más adelante sirve, por ejemplo, esa función? Bueno, esa función no, sino esa, esa cosa. La, ¿qué cosa? ¿El código? ¿Este código? Sí, o sea, lo de char, lo de la variable char. Ah, bueno, pues ¿qué uso le podemos dar? ¿Me dices? ¿Dónde tenemos la presentación? Aquí. Pues por lo general las chars se usan, bueno, pues aquí por ejemplo tenían como una especie de representación de letras, entonces como grados de, pues de alguna cosa, entonces ustedes quizás no necesiten representar una palabra completa, sino que con una sola letra basta. O por ejemplo, si ponemos aquí mi género, pues yo simplemente puedo poner con comillas simples, que yo soy de género M, masculino, y pues aquí lo imprimo. Entonces, pues sabemos que mi género, pues no es tan necesario utilizar la palabra masculino completa, sino que podemos usar una abreviación M y pues va a ser igual de entendible. Entonces, pues para casitos así, donde, pues, donde el significado pueda ser resumido en una sola letra. ¿Con eso respondo a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces prosigamos. String Juan. Y solo ya pasando ahora a la parte de las cadenas.
como lo mencionamos, las cadenas básicamente texto. Y internamente ya lo que hace es representar, perdón, ahí la bulla, es representar esas cadenas como una, bueno, como una cadena de caracteres. Entonces realmente lo que es internamente es almacenar todos esos caracteres por separado. Y a nosotros cuando lo usemos vamos a ver todos los caracteres combinados en una sola frase o palabra o lo que quieran ponerlo. Luego ya cuando veamos como el manejo de cadenas, como lo mencionamos antes, vamos a mostrarles qué más se puede hacer con estas cadenas. Realmente son muy útiles y en cuanto a programación competitiva se usan bastante. Entonces por eso merece la pena dedicarles una sesión completa solamente a cadenas. Entonces nuevamente almacenamos nuestro texto, se pone en comillas dobles y lo imprimimos poniendo el nombre de la variable. Hay otra cosa que se puede hacer, no solamente se puede definir la cadena con comillas dobles, sino que se puede hacer esta expresión que está aquí, hacerle el niño string y la cadena por dentro, pero realmente no es necesario. Eso lo que hace es crear un objeto, ya detallaremos con eso después, y un objeto básicamente nos representa algo de la vida real que tiene ciertas características o cosas, pero ya después lo detallaremos más a fondo. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es como algo básico de las cadenas. Igual lo vamos a retomar después. ¿Nadie? Bueno, aprovecho para lo que preguntó el compañero la vez pasada sobre cómo hacer saltos de línea. Pues aquí, ustedes si tienen texto aquí, pueden hacer el salto de línea directamente, pero si por ejemplo aquí estamos imprimiendo una cadena, una variable que contiene también una cadena, entonces si ustedes ingresan el /n aquí, igual va a ser la misma repercusión como si lo estuvieran ingresando aquí. Entonces, pues si le damos, pues va a ser un salto justo cuando se encuentre un /n. Entonces, si lo quitamos, pues ya no va a ser ese salto de línea. Entonces, pues así pueden empezar a manejar cadenas. Chévere. Pues sigamos. Bueno, entonces pues esta es una sesión que nos habla sobre la parte estática de de las instrucciones o de los atributos que puedan contener en Java. Como lo decía Juan, hace un rato, el static es como una sentencia que nos indica que no hay necesidad de que esto esté relacionado con un objeto, ¿no? Entonces, pues se puede usar así como re casual, por así decirlo. Entonces, pues aquí no. Juan, ¿quiere completar algo? Bueno, sí. Pero también cuando se refiere a static checking, se refiere básicamente a cuando nosotros compilamos un programa, ya automáticamente va a revisar cada línea en busca de que no tengamos ningún error, nada así. Entonces, si por ejemplo nosotros le asignamos a una variable, no sé, string, un número, entonces me va a marcar un error porque no se está asignando el valor correspondiente al tipo que declaramos. Entonces, si lo pones, por ejemplo, en Gear, en vez de ponerle entero, lo pones como, no sé, como booleano. O pones ahí true, exacto. Y le damos run, nos va a pasar el error que nos pasó ahorita más temprano. Y pues en este caso ni siquiera, Bueno, bueno, pues por consola. Ajá, entonces ponemos punto Java. Y pues aquí vamos Exacto. a tener... Y nos muestra que es un error de tipos incompatibles porque estamos intentando asignar un valor de tipo booleano a un entero. Y eso no se puede hacer. Listo, eso es. Exacto. Entonces ponemos aquí. Bueno, sigamos. Juan. Nuevamente, simplemente nos recuerdan los nombres de las variables. Tenemos que tener en cuenta las convenciones, que primera letra en minúscula para la primera palabra, después ya la segunda se pone en minúscula. Y generalmente estos nombres variables se trata de buscar que el nombre represente lo que estamos guardando ahí. Entonces, si en esta variable de first name estamos guardando, no sé, el apellido, pues no se va a confundir, o se le pone solamente, por ejemplo, la letra A. Entonces, generalmente esos nombres tienen que tener alguna relación con lo que está guardando ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer nombre, cuando guardamos el nombre, si ponemos last name, que es el apellido, guardamos el apellido, si ponemos el email, guardamos el email.
que esto es mucho más claro que si ponemos, por ejemplo, FLY. La persona no va a saber realmente qué es lo que está ahí. Entonces se pone el nombre completo y eso. Esto puede ser de pronto algo bastante sencillo, pero es bastante importante, sobre todo cuando uno tiene muchas variables o muchas cosas que está ejecutando, como para no perderle el hilo de lo que uno está haciendo y para que otros programadores también entiendan lo que uno está escribiendo como código. Ya creo que eso es todo con respecto a esa parte. Simplemente crear variables y ya. Ya dejo a Camilo con esta parte, que es Ok, básicamente como un resumen. Ajá, exacto. Entonces, pues aquí pues es como una revisión de todo lo que hemos aprendido sobre variables, pues los tipos int, bool, boolean, char, string, pues también la verificación cuando se intenta compilar algo línea por línea, la convención para nombrar variables, como Juan lo decía, la primera pues en minúscula y pues si necesita como relacionar más palabras, pues la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula. Y pues que el nombre represente lo que se está guardando hasta el momento y pues esta es como un pequeño quiz. La verdad pues a mí ya me parece chuleado porque lo hice, pero pues esperamos que también lo estén haciendo, ¿no, muchachos? O que por lo menos lo hagan cuando tengan tiempito para que practiquen. Listo, ya. Por ahora vamos a dejar la parte de Codecademy aquí y vamos a ir nuevamente al compilador en línea. Básicamente nos permite ejecutar código en Java desde el navegador. Entonces Ajá. voy a mandar este enlace aquí. Y vamos a dedicar esta parte a explicar acerca de los condicionales, bucles y terminales de funciones y cómo se escriben. Básicamente la sintaxis básicamente es, como dije, la forma en que se escriben las cosas en Java. Entonces, Camilo, si quieres yo mando el enlace. Ana. Está. Listo, ahí está. Y ya, con eso empezamos esta parte. Hasta aquí, ¿alguno tiene preguntas de lo que hayamos visto? Listo, entonces ya podemos seguir. Entonces empezamos primero con los condicionales, Camilo. Bueno chicos, entonces pues esperamos que todos recuerden cómo, o sea, cuál era el concepto de un condicional. Es como una instrucción que va a verificar algo y va a hacer algo si si esa condición se cumple. Entonces, en Java, ¿cómo hacemos condicionales? Pues como les decía, aquí todo es en inglés, entonces pues empezamos con la palabra if y este va a ser el cuerpo básico de un condicional. Ahí todos pueden ver, ¿cierto? O le doy suma a esto. Así puedo. Entonces, la primera parte es como tal el nombre de la instrucción, que es un if, un condicional. Y aquí adentro vamos a hacer como la pregunta o la verificación. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a usar una de estas que ya tengo aquí, que ya me facilita en la plantilla. Entonces, aquí pues primero podemos ver que se declara una variable de tipo entero, x igual a 10. Entonces vamos a decirle, aquí vamos a hacer la pregunta. Entonces, para nosotros preguntar pues en Java tenemos como varias formas de hacerlo y varias como herramientas, por así decirlo, para cada tipo de pregunta que tengamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si x es igual a 10. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? De diferente, pues aquí tenemos un nuevo elemento que son como los dos iguales junticos, los cuales me van a ayudar a preguntar que si x es igual a 10, porque si ponemos uno solo, pues esto sería como una asignación. Igual pues en la compilación el programa pues va a sacar un error porque no puedes asignar algo en un en este sector del condicional. Aquí solo puedes preguntar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí int es igual a 10. Bueno, int x es igual a 10, entonces, pues esto es cierto o falso.
pues es cierto, ¿no? Entonces, si esto es cierto, si la condición que ustedes ponen dentro de los paréntesis se cumple, pues la ejecución va a entrar en este bloque de código de aquí. Pues aquí no tenemos nada, entonces, por ejemplo, pues vamos a sacarnos este de aquí. Y vamos a decirle que si esto es cierto, ejecute esta línea. Y bueno, esta línea como vamos solamente a imprimir X. Borremos esto. Entonces vamos a ver si se cumple. ¿Cómo se ejecuta aquí? Pues aquí en ejecutar. Y pues aquí nos va a imprimir 10. Entonces, ¿qué pasó? Pues primero se crea la variable X con un valor de 10. Luego pregunta que si X es igual a 10, lo cual es cierto. Entonces ejecuta esta línea de dentro de los corchetes del if, que es como el bloque de código que se debe ejecutar si se cumple esta condición. Entonces me imprime el contenido de X, que es 10, y pues así fue. ¿Qué pasa si nosotros ponemos aquí algo distinto, digamos que 11? Que si X es igual a 11, ¿eso es cierto o es falso? Pues es falso, ¿no? Entonces lo ejecutamos y pues no va a pasar nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque en el flujo de ejecución, cuando llegamos aquí a la pregunta o al condicional, pues esto resultó siendo pues re falso, entonces nunca entró aquí y se salta esta línea 6, se la salta y se salta todas las líneas que puedan estar dentro de ese if hasta encontrar este de cierre, y después de este de cierre sí va a poder ejecutar todo lo que tengan acá. Entonces, pues esa es la sintaxis básica de un condicional en Java. Importantísimo, sean muy cuidadosos con los corcheticos. Si ustedes de pronto, como estaba haciendo yo, están borrando a la loca y borran un corchete, cuando lo vayan a ejecutar, pues obviamente les va a salir un error. Entonces, corchete es muy importante. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, bueno, supongo que no. Bueno, otras formas de preguntar o pues otras expresiones que nos van a ayudar a hacer estas condiciones. Vamos a ver, ya vimos la del igual para saber si un valor es igual a otro. Entonces, pues X es igual a 11, pues no. Veamos otro. Aquí tenemos también los valores para verificar los tamaños para números. Estos solo funcionan en números. Entonces, ejemplo que este pues ustedes todos lo conocen, es el mayor que. Entonces aquí estamos preguntando, X es mayor a 11, y si eso se cumple, o sea, si 10 es mayor a 11, pues va a ejecutar este bloque de código. Pues nosotros ya sabemos que 10 es menor que 11, o sea, pues que esto no es cierto. Y si lo ejecutamos, pues vamos a verificar que nunca se imprimió esta línea, o sea, nunca se ejecutó la línea 7. Y por ejemplo, aquí pongamos que X sea mayor a, no sé, X es mayor a 2. Pues eso sí es cierto. Entonces lo ejecutamos y pues sí nos va a imprimir todo el código que tengamos aquí. Otra que tenemos pues claramente es la inversa, que es menor. Entonces mientras que X sea menor a 2, pues va a imprimir esto. Como X es 10, pues no lo va a imprimir. O sea, eso es falso, nunca va a entrar. Y si ponemos que X desde un principio valía 1, entonces pues aquí podemos verificar que eso sí era cierto. Entonces va a ejecutar el bloque interno. Entonces, hasta ahí bien con las verificaciones de cantidad de número. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, ¿qué otras tenemos aquí? Podemos decir, bueno, tenemos una variación del mayor y el menor que es, y es el mayor o igual que. Entonces este funciona pues muy parecido cuando el valor que está almacenado en la variable X es mayor o igual al valor 2. Entonces, ejemplo, X digamos que desde un principio era 2. Entonces si ejecutamos esto, pues sí va a entrar aquí, bueno, es más, pongamos aquí, entró al condicional. Hola, Christopher. Entonces, como podemos ver, se cumple. Esto es como si ustedes tuvieran algo como así, como si X fuese igual a 2 y a la vez X
fuese mayor a 2. Entonces, si una de esas condiciones se cumple, pues entra. Pero pues esa es la forma resumida. Mayor, igual, ahí mismo. Igual funciona como para el menor. Entonces, es lo mismo aquí, pues va a funcionar porque pues son iguales. Y si de pronto x es menor a 2 o digamos, pues digamos que es 1, entonces pues también se supone que debería entrar al condicional, entra. Y si x es mayor a 2, digamos 4, pues no entra. Bueno, ¿qué otra tenemos aquí? No sé, no sé. Juan, ¿alguna que quieras aportar? Pues ya serían los operadores lógicos, por ejemplo. Ah, Entonces, si bueno, quieres, listo. pues Sí, ¿lo ahí querés podrías hacer? mostrar. Pues lo vas a explicar de manera general y tú ya te lo haces ahí. Dale. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ese operador de menor o igual a 2 y queremos bastante para mostrarlo, para dividirlo en x igual a 2 y x menor a 2, puedes poner x igual a 2 o x menor a 2, que sería el equivalente. Exacto. En ese caso, hay una variación con el O, que es el O con dos palitos y el O con uno solo. Y básicamente el O con los dos palitos, por ejemplo, digamos, si X es igual a 2 es verdadera, no voy a verificar la siguiente. Porque si tenemos un operador lógico O, con tal de que una de las condiciones sea verdadera, ya todo lo que está ahí adentro es verdadero. Entonces no es necesario verificar las dos, sino que solamente verifica una. En cambio, si x no es igual a 2, entonces la primera parte es falsa, entonces va a verificar la segunda. Y si ya esa es verdadera, entonces todo se vuelve verdadero y entra el condicional. En cambio, si ponemos el O con un solo palito, verifica ambas cosas, aunque no es necesario. Entonces, por eso generalmente se usa solamente de 2. También está otro que es el I, aunque en este caso no estamos intentando aplicarlo, pero es básicamente verifica que ambas sean verdaderas. Y lo mismo, aquí hay una variación, y es que en este caso, por ejemplo, si tenemos el II, entonces verifica la primera, y si la primera es falsa, entonces no verifica la segunda porque ya sabe que todo eso va a ser falso. Porque la única forma de que un I sea verdadero es que las dos condiciones que estén tanto a la izquierda como a la derecha sean verdaderas. Entonces básicamente esto nos ahorra un poco de tiempo. Entonces se usa más el I que el otro. Y creo que eso sería todo en cuanto a operadores lógicos. Ajá, exacto. Entonces, pues esa parte es de condicionales. Ah, bueno, y veamos como la parte del else. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no se cumple? Pues bueno, va a seguir las instrucciones que nosotros ya le hayamos dado. Pero si nosotros queremos que pase algo en específico cuando esto sea falso, pues lo que tenemos que hacer es poner aquí la palabra reservada, else, y corchetes también, de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando esta parte de aquí es falsa, cuando la pregunta que estamos haciendo o la verificación que estemos haciendo pues resulta como en false, entonces no va a entrar aquí, ¿cierto? Sino que va a seguir con la línea de ejecución después de esto. Entonces pues aquí va a encontrar un else, entonces pues el else básicamente va a ejecutar todo lo que nosotros escribamos aquí, siempre y cuando pues la primera condición sea falsa. Ejemplo, pues entonces vamos a decir que entró al condicional y aquí que entró al else. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos x igual a 4. Entonces aquí pues va a ir un 4. Pues este valor es un 4 igual a 2. O sea, preguntamos que si 4 es igual a 2. Eso no es cierto. Entonces no va a ejecutar esto. Entonces vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. Y pues aquí vemos que entró al else perfectamente. Entonces básicamente es eso. El bloque else lo usamos cuando queremos que se ejecute algo en específico cuando la condición no se cumple. ¿Alguna pregunta con el else? No, supongo que no. Aquí también podemos hacer, como esto literal es como otro bloque donde ustedes pueden expandir o meter lo que quieran, entonces hasta ustedes pueden poner otro if. Entonces digamos que aquí entonces no era 2, sino que
que si x es igual a 4, entonces pues vamos a ver qué pasa. Entonces que si x es igual a 4, pues vamos a decirle que primero entró al else y después al condicional. Entonces, como lo vimos con los bloques en los jueguitos, pues estos son condicionales anidados, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Y vemos que entró al else y después al condicional se ejecutó esta. Perdón, es que Carlito está como... Bueno, Sí, dale, Juan, por favor, que aquí está Dale. salvaje. Como decía el compañero, esos son los ifs anidados. Y ese condicional, para rayar. Y ese condicional, por ejemplo, no es necesario que haya uno acá, sino también puede haber un condicional acá arriba. Y eso ya depende de lo que nosotros queramos hacer. Y también podríamos resumir en este caso esta operación en un solo llamado, que sería con el uso de else if, que sería el equivalente a hacer esa instrucción que tenemos aquí. Entonces podemos en vez de poner el else, poner un else if x es igual a 4, Camilo, si por favor puedes poner. Entonces ya no es necesario poner ese condicional acá y simplemente ponemos la impresión de que entró al... En vez de poner entró al else y después al condicional, ponemos que entró al else if. Y después ya podemos poner por acá abajo otro else, aquí. Que sea, por ejemplo, que simplemente que entró al else. Entonces ahí ya lo podemos probar para ver qué es lo que pasa. En este caso, como tenemos x igual, como tenemos asignado a x el valor de 4, entonces primero verificar 4 igual a 2 es falso, entonces va a venir acá y va a verificar esa condición. Entonces como x es 4, eso va a verificar 4 igual a 4, es verdadero, entonces va a imprimir esa parte de acá. Entonces lo podemos probar. Como mencionamos, saltarse un punto y coma es bastante fácil, entonces hay que estar pendientes. Y lo vamos a ejecutar. Listo. Como mencionamos antes, entró al else y después verificó esa condición, entonces entró acá. Si le ponemos que sea, no sé, 6, va a entrar al else y va a imprimir que entró al else. Y ya. Entonces esta es otra forma de especificar los condicionales. Ahora, si Camilo ya es un poco más calmada la bulla. Sí, más o menos ya se Listo. relajó él. Listo. Entonces lo que sigue es la parte de bucles, que también se basa en básicamente evaluar condiciones. Entonces te dejo, Camilo. Bueno, chicos, entonces, como Juan lo dijo, vamos a ver, pues, como tal, los bucles. Como ustedes recordarán, en las sesiones anteriores definíamos los dos tipos de bucles principalmente, el while y el do while, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre el while y el do while? Pues vamos a verla. Entonces, el while tiene la siguiente estructura. Entonces, empiezo con la palabra reservada, while. Bueno, palabra reservada se refiere a palabras que son propias del lenguaje de programación que estemos usando. Entonces, por ejemplo, en Java, pues tenemos la palabra while, que es reservada. ¿Y qué significa que sea reservada? Que no la podemos usar para nombrar variables o para nombrar clases, métodos, lo que sea. Entonces, solo pues es para este uso. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces es muy parecido al if. Es como una especie de ciclo que va a ejecutar este bloque de código siempre y cuando esta ejecución, siempre y cuando esta condición sea verdadera. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí así hipotéticamente ponemos que si x es igual a 6, ¿qué va a pasar? Pues bueno, aquí lo que va a pasar es que va a entrar a este bucle y cuando termine aquí no va a seguir hacia abajo como pasaba con el if, sino que va a volver a verificar la condición. Y hasta que esa condición no sea falsa o no cambie, entonces siempre se va a quedar ejecutando este bucle.
Y pues en este caso, si nosotros ejecutáramos eso, pues nos daría que se quedaría ejecutando toda esta línea que estaría aquí infinitamente. Entonces, pues eso en programación se llama bucle infinito y pues es catastrófico. Entonces necesitamos que esta condición cambie. ¿Cómo hacemos para que esta condición cambie? Pues, por ejemplo, aquí estamos evaluando un valor de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí cambiamos el valor de x? Digamos que x va a ser igual a ese mismo x más 1. Y vamos a hacer una especie de comprobación al principio diciéndole que me imprima algo si pues si se entró a ese bucle. Entonces, digámosle system.out.println y vamos a decirle que entró al while. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. Error. Sí, como decía Juan, esto le pasa hasta los más experimentados que llevan años programando, se les olvida un punto y coma. Entonces, está bien todo. Bueno, y aquí podemos ver que se borraron, no sé por qué, las llaves. Por ejemplo, aquí tenemos la llave de cierre del while, luego aquí le damos un enter y nos faltaría la llave de cierre del método. Le damos un enter y nos faltaría la llave de cierre de la clase. Y pues se supone que ya con eso. Entonces entró al while. ¿Por qué entró al while? Porque en un principio x tenía el valor de 6, ¿cierto? Entonces entra al while. Luego a x le vamos a decir que la variable x va a ser igual al valor que tenía x, o sea 6, y le vamos a aumentar 1, o sea que x ahora es 7, ¿no? Entonces, luego cuando termina aquí el ciclo, volvemos acá arriba y volvemos a preguntar, pues que si x, que ya vale 7, sí, o sea que 7 es igual a 6, pues eso no es cierto, entonces pues va a salir. Y pues así sucesivamente, aquí pueden usar muchas más cosas, pueden usar un valor booleano, true, false, bueno, si ponen esto así, pues siempre sería true. Pero si de pronto tienen alguna variable que contenga un valor booleano, directamente la pueden poner aquí, por ejemplo, mi booleano. Bueno, no sé si así se escribe en español, entonces boolean, mi booleano, igual a true. Entonces, este true se está evaluando aquí, o sea que es como si nosotros trasladáramos este valor de verdad aquí y aquí sería true. Y entonces siempre sería true si no cambiamos ese booleano en algún momento. Entonces digamos que es efectivamente, si lo cambiamos, entonces decimos que mi booleano va a ser igual a false. Y pues con esto, la próxima vez que se verifique esta instrucción, pues no va a entrar. Entonces si ejecutamos esto, debería entrar una sola vez. Y si ejecutamos, perdón. Yo sigo mientras tanto. Ya lo sacaron, es que quería salir al parque, pero ya lo sacaron. Entonces, seguir. Ahí escribir cómo escribir la palabra correctamente es con 2 os en vez de con la u. ¿2 os? Sí, 2 os. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, y aquí pues tenemos que... Juan Camilo, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta de una? Dale. Sí, señor. Ese de imprimir que entró al while, ¿cuándo se cumple? Cuando x es distinto a... O sea, en el caso de la 6 se realiza la acción de que ponga entró al while cuando x sea distinto de 6. En este caso, entra al while cuando x sea igual a 6, ¿no? Bueno, y chévere que hiciera esa pregunta, porque si nosotros quisiéramos preguntar que una variable es distinta a otra, o sea, decimos que si el valor de x es distinto a 6, ¿cómo lo hacemos? Pues estos iguales no nos sirven, ¿cierto? Entonces, el que nos sirve es esta expresión. Entonces, esta expresión lógica nos ayuda a preguntar que si es distinto o no a pues, los dos elementos. Entonces, pues aquí verificamos 6, o sea, sería 6 aquí. ¿Es distinto al 6? Pues eso es falso, ¿no? Entonces, no entraría acá. Si 6, si x fuese, no sé, 2. Si x fuese 2,
entonces 2 claramente es distinto a 6 y sí entraría. Entonces, pues así nosotros usamos las expresiones lógicas o pues de verdad para saber si dos valores son distintos. Y pues si son distintos, en este caso sí entrarían. Y si son iguales, pues no entrarían. ¿Con eso respondo a tu pregunta, Juan Camilo? Sí, sí, señor. Ah, dale, de una. Entonces, pues aquí pues se supone que no debería entrar. Bueno, mentira, aquí entraría y pues se quedaría en bucle infinito porque ese x siempre va a ser x, siempre va a ser 2. Y pues 2 siempre va a ser diferente a 6 y pues nos daría como un bucle infinito, lo cual pues no queremos que pase. Y pues veamos qué pasa con mi booleano. Entonces mi booleano tiene un valor de verdad, true, o sea que es verdadero. Entonces aquí es como si nosotros reemplazáramos esto por true y luego entra, como esto se cumple, entonces entra este bloque y ejecutas estas instrucciones. Entonces entró el while y luego pues a mi booleano lo cambiamos por false. ¿Por qué? Porque si no lo cambiamos pues siempre se va a estar cumpliendo esta condición y siempre vamos a estar imprimiendo este dentro del while hasta el final de los tiempos y pues eso no es lo que queremos. Entonces con esto nos aseguramos que en algún momento salga un while. Siempre que nosotros hagamos un while tenemos que verificar que siempre se dé la condición de que ese while tenga un fin. Entonces pues aquí va a tener un fin en la primera iteración. Las iteraciones son como repeticiones de las instrucciones. Entonces pues si ejecutamos, otra vez mi booleano, aquí tenemos un error aquí porque pues por el nombre de las variables, mi booleano. Entonces ejecutamos y ya. Entonces no sé si Juan quiere agregar algo. Pues eso sería en cuanto a valores de verdad. Y si llegaremos, por ejemplo, a hacer algo un poco más complejo que vea para qué sirve realmente el while, podemos empezar nuestra variable x en 2, como la tenemos, y poner una condición de que mientras la variable x sea, no sé, menor a 6, por ejemplo. Entonces imprima dentro del while y haga x es igual a x más 1. Entonces esa instrucción lo que hace es actualizar el valor de la variable y lo actualiza tomando un valor que ya tiene y sumándole 1. Entonces si ejecutamos esto, si quieres puedes imprimir también el valor de la variable para que se vea. Entonces se va a imprimir varias veces y si quieres puedes imprimirlo, por ejemplo, más x. Eso se puede hacer para juntar textos, se llama concatenar. Y dentro del print line, si tú puedes, cuando se pone un más, esto es lo que hace primero, convertir esta variable a texto para poder luego juntarlo con el texto que tenemos ahí. Entonces ya cuando compilamos y ejecutamos vemos todos los valores que toma x. Exacto. Entonces x entra y vale 2, luego le suma 1 y vale 3, luego le suma 1 vale 4, luego le suma 1 vale 5, luego le suma 1 vale 6 y ya cuando vale 6 no entra. Eso es. Exacto, y pues igual si aquí tuviésemos menor o igual, pues entonces sí entraría una vez más. Pero pues básicamente es eso. Exacto. Entonces, ¿todo claro con el bucle while? Chicos, Sí, sí, señor. bueno, genial. Entonces sigamos con el siguiente bucle, que es muy parecido, que es el bucle do while. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí nosotros vemos que pregunta algo y luego hace algo, ¿cierto? El do while es lo contrario. Entonces, ¿a qué me refiero con lo contrario? Pues que primero hace algo, do, y luego pregunta para ver si sigue haciendo ese algo. Entonces, es como ese dicho que primero, lo que primero hace es disparar y luego preguntar, ¿no? Entonces, el disparo es como la ejecución del código y luego pregunta. Y el while, pues, es lo contrario. Lo que primero pregunta y luego dispara. Entonces, primero pregunta y luego dispara este código. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, la estructura o la sintaxis en Java del do while, pues, es la siguiente. Entonces, a ver, aquí que podemos ver, pues tenemos una palabra reservada do, que es como hacer, entonces haz esto. Primero, cuando llegues aquí en el flujo de ejecución, ejecútame esto, así sea la primera vez.
Entonces esto sí o sí siempre se va a ejecutar. Este bloque de aquí, por ejemplo, pues vamos a poner un system.out.println. Entonces entró al do. Y punto y coma, claro. Entonces, y esto, este while de aquí, pues tiene el mismo funcionamiento que ese bloquecito de antes. Entonces, dentro del while, pues vamos a poner una condición. Entonces, digamos que x sea igual a 2, supongamos, ¿no? Entonces, primero vas a entrar una vez sin preguntar nada de una. Y luego vamos a ver si se repite o no se repite. Entonces, ¿cómo le decimos que se repite o no? Pues que si se cumple la condición que está dentro de los paréntesis del while, entonces vas a volver arriba y repetir el código. Entonces, pues así básicamente funciona. Entonces, pues si lo ejecutamos, seguramente se nos va a quedar en un bucle infinito porque pues ese x siempre va a ser 2. Entonces, pues digamos que lo cambia así sea en una. Entonces, que x sea igual a, bueno, a 3. Entonces, con eso pues ya garantizamos que se ejecuta una vez y no se va a seguir ejecutando. Entonces, pues vemos. Y entró al do. Entonces, pues el funcionamiento ya como tal en la aplicación es muy parecido. Entonces, digamos que mientras que x sea menor a 10. Entonces, mientras que x sea menor a 10, va a entrar al do, al bloque do. Entonces, va a hacer esto. Y vamos a decir el bloque do y x es igual, pues y vamos a concatenar el valor de x. Entonces, vamos a decirle que x, como inician 2, vamos a decirle que x va a ser igual a x más 2. Parecido a lo que hicimos, a lo que hizo Juan ahorita con el while. Entonces, si ejecutamos esto, pues vamos a ver que entra al do y x toma el valor de 2 la primera vez. Si ven que primero se ejecutó y luego lo cambió, entonces pues aquí podemos verlo en acción. Luego 4, luego 6 y luego 8. ¿Y por qué va de 2 en 2? Pues básicamente porque le aumenté 2 y no 1. Pero bueno, entonces entraría, si le ponemos en 1, ejecutamos, y entrarían pues más veces. Pues sería como 10 menos 1 porque pues esto no lleva al igual. Y si le ponemos el igual, pues entraría 10 veces. Y pues ya, eso es como el funcionamiento del do while. ¿Alguna pregunta con este bucle? No, supongo que todo claro. Juan, ¿quiere agregar algo? Yo quisiera agregar los operadores de preincremento y postincremento, que son como básicamente para resumir esa expresión de x igual a x más 1. Y en ese caso la podríamos resumir, por ejemplo, en x más más. Entonces, ¿quieres puedo borrar eso? Que eso sería el equivalente a hacer x es igual a x más 1. También hay una variación de este que pone los dos máses atrás de la x. Eso tiene una diferencia que en este caso no se va a notar, que en este caso lo primero que hace es sumarle 1 a la x y después usar la x para lo que sea que se esté haciendo. Y en otro caso lo primero que hace es usar la x y después le suma 1. Entonces de pronto aquí no se ve, pero de pronto hacemos un ejemplo después, ya no se ve más claro esta diferencia. Pero esa es una forma de resumir esa suma. También hay otra, que es poniendo el más igual un valor. Por ejemplo, más igual 2, que eso sería el equivalente de decir x es igual a x más 2. Entonces son expresiones que permiten simplificar un poco el código. Y ya, Y por ahora pues eso. igual, sí, exacto. Igual también pues no solo sirve con las sumas, también puedes decirle que x menos x, bueno, x igual a x menos 2 con menos igual. También puedes hacerlo con multiplicación y con división, creo, ¿no, Juan? Creería que sí, si quieres lo puedes probar. A ver si pasa. Sí, dale. Entonces, Creería que sí. división. Bueno, pero ¿y qué pasa? Pues no, esto no nos crearía como un bucle infinito, pero en síntesis, pues pueden hacer como esas operaciones. Entonces, como con esa abreviación. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? No. Bueno, y se nos fue todo el tiempo. Juan, ¿quieres agregar algo?
Podríamos explicar lo de ciclo for y ya lo demás que quedaba lo dejamos para la siguiente sesión, como para terminar bien lo de bucles. Entonces, el ciclo for es una modificación, bueno, es una versión del ciclo while que nos permite ejecutar el código un número determinado de veces. Entonces el for tiene una estructura, voy a escribirla, y el for recibe tres cosas. Uno, lo que se ejecuta la primera vez que entra el ciclo, que en este caso puede ser, por ejemplo, una variable, a la cual le asignamos un valor de 0. Dos, ponemos un punto y coma. Ahora, esa es la condición bajo la cual el for se va a ejecutar. Entonces, en este caso puede ser y, no sé, entre así sea menor a 10. Y lo último es lo que va a hacer cada vez que el ciclo termine. En este caso podemos hacer que sumarle 1 ahí o sumarle 2. Y es igual a i más 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer la equivalencia del código de un for con el código de un while, simplemente tendríamos que definir una variable afuera, como lo hacemos con la x. Entonces pones, sí, ya, está bien. Igual a 0 o a 1, cualquier valor está bien. Y le pones que while, pones el while y menor a 10. While y sea menor a 10. Entonces que ejecute lo que está dentro. Pero además tenemos que ponerle que le sume 1 a y. Entonces esos dos códigos son básicamente cosas equivalentes, sino que el for nos permite hacer eso de una manera un poco más compacta para simplificarlo. Esa es básicamente la diferencia. Entonces el for se usa principalmente para cuando queremos hacer algún número determinado de veces. Y el while, aunque también sirve para hacer lo mismo que hace el for en este caso, esto se usa más para verificar una condición en particular, independientemente de las variables que tengamos afuera o adentro. Entonces ahí si ejecutamos, vamos a ver que entra el while 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Si 9 veces, el for también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ah, ese creo que empezamos la y en 1. Sí. Si empezamos el y en 1, por ejemplo. No, pone la y que empiece en 0. Entonces así ambos códigos se ejecutarían 10 veces. Y así lo hacemos. Entonces eso nos permite ponerle un número determinado de ejecuciones a un código que nosotros queramos hacer. En este caso sería no imprimir. Imprimir dentro del while se ejecuta 10 veces, imprimir dentro del for se ejecuta otras 10 veces. Entonces en este caso siempre podríamos iniciar la variable y, que es y e i, que realmente son contadores, nos permiten llevar una cuenta de cuántas veces hemos hecho el ciclo. Entonces empieza en 0 y termina en este caso cuando dice pase de 9. Ahí se saldría del ciclo for. Y yo creo que, bueno, ¿les quedó claro o tienen alguna pregunta sobre esto? O algo que quieran que clarifiquemos. Esa variable y es solamente para, o sea, sirve solo como variable del contador en el for, no se puede utilizar Sí, fuera de esto. solo sirve dentro del for. Si ya Exacto. quisieras, por ejemplo, usar esta variable por fuera, puedes declararla afuera, puedes poner, por ejemplo, in i, allá afuera del for, el punto y coma, igual a 0 o a otra cosa. Y simplemente ahí le quitas el int y le asignas el valor que quieras, la cual la quieras comenzar. No sé si eso se pueda. Quítale sí, quítale el igual a 0 y solamente déjala con el nombre. Exacto. De ahí pones que la empiezas en 0 y ya no la declaras y ya puedo usar esa variable después. Si por ejemplo quieres llevar una cuenta de, no sé, de algo y necesitas saber cuántas veces lo contó para no declarar una variable adicional, pues simplemente la declaras afuera para poder usarla después. Vale, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta?
ahí el while y el for harían lo mismo, ¿no? Entonces, ¿yo Ujú. cuándo me daría cuenta después cuándo usar uno o el otro? Eh, Realmente en este caso preferiría usar el for porque es más compacto con respecto a lo que quieres hacer. Por ejemplo, en el while tienes que hacer todo eso en, sí, básicamente en tres líneas diferentes. Una donde inicializas la variable, otra donde miras la condición y otra donde lo aumentas uno. En cambio en el for tienes todo, todo, bueno, compactado, resumido en una sola línea. Entonces te ayuda a tener como más claro qué es lo que estás haciendo sin necesidad de tenerlo por separado. Y eso es especialmente útil, sobre todo cuando tiene mucho código dentro del ciclo. Ya hacer la Ah, condición. listo. Gracias. Listo. Ujú. Empieza en 0 y llega hasta 9. Igual también aquí pues aplica lo mismo que habíamos dicho ahorita, lo de los incrementos. Aquí pueden incrementar y en razón de 2, entonces que vaya de 2 en 2. Bueno, aquí pues no es de 2 en 2, sino pues que se incremente el doble. Y pues aquí no un punto y coma. También pueden hacer el que se reduzca, también y menos menos funciona. Y pues así. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Listo, entonces voy a volver a mandar el enlace de la asistencia para aquellos que de pronto llegaron después. Me voy a mandar ya una de los dos, asistencia y la encuesta para si alguno es nuevo. Los voy a mandar. Y ya con eso terminaríamos la sesión de hoy. Les recordamos nuevamente la ruta de aprendizaje para aquellos que lleguen nuevos. Que lleguen nuevos está en el documento de Google Docs, donde están los enlaces de las sesiones. Si quieres puedes mostrarlo, no sé si lo tienes pronto abierto. Pues el documento de... No, no lo tengo abierto, ¿lo tienes por ahí? Si tú sí quieres dejarme compartir a mí, Dale. lo muestro. ¿Dónde está? Perdido. Ya. Este documento donde ustedes buscan los enlaces de las sesiones, va a estar acá arriba junto con el canal de YouTube donde vamos a subir las grabaciones de las sesiones y la roquilla que es la ruta de aprendizaje. Entonces cuando lo abran les va a mandar a una carpeta de Google Drive y aquí en un PDF pueden encontrar el documento. Ustedes lo pueden hacer zoom y ahí pueden revisar las cosas y ahí están los enlaces y todo lo que quieran hacer. Entonces esto es básicamente como un diagrama de flujo, como ya les explicó Camilo al principio. Y ustedes se van guiando dependiendo de dónde se ubiquen, dependiendo de qué tanto saben y su edad y bueno, cosas así. Entonces Camilo, te vuelvo a dejar la pantalla. Lo que tenemos planeado también para esta sesión es la parte de unos retos. Entonces, como no alcanzamos a terminar ese contenido, entonces pone el primero. Entonces, la idea es que ustedes lean este reto. Si quieren, tómenle foto o igual en el video va a quedar esto registrado para que lo vean. Y piénsenlo en cómo lo harían. Bueno, el punto ese no, porque aquí hay algo que no hemos revisado, que es la lectura de entradas del usuario. Entonces, a ver, pasa al siguiente. Ok, este lo pueden hacer. Revisen este y piénsenlo cómo lo harían. Y estas dos letras, en vez de ser como tal una entrada, simplemente le asignan como que número 1 es igual al que quieran y número 2 es igual al otro. Entonces ahí les queda la foto para que lo revisen y si quieren lo pueden intentar hacer o si tienen preguntas nos pueden escribir por el grupo de Telegram o grupo de WhatsApp o a ¿qué? A nuestros correos. Igual nosotros estamos en el grupo, entonces de pronto queda más sencillo ahí. Y ya, creo que eso sería todo por hoy. No sé si Camilo quiere complementar algo. No, nada, que pues esperamos que tengan una feliz semana y pues ánimo. Ánimo, Bueno, ánimo muchachos. Dale. antes de que se vayan, pues no sé, de nuevo, alguna sugerencia, inquietud, ya solucionamos lo del sonido del micrófono, entonces, no sé, ¿alguien quiere recomendarnos algo?
Lo que sea, estamos abiertos a sugerencias, si de pronto les parece que de pronto podríamos hacer algo diferente, no sé, otra metodología, usarnos otro programa para hacer presentaciones y cosas así. Estamos abiertos, la idea es tratar de, a medida que nosotros le enseñamos, también nosotros aprender a cómo enseñarles a ustedes. Entonces, cualquier sugerencia es bienvenida. Pues yo la verdad lo veo muy bien. Gracias. Listo, gracias, Daniel. Listo, Bueno, creo que entonces ya así quedamos. dejamos así la Entonces, grabación. Voy a parar aquí. ujú.